¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de sábados a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Hoy estamos aquí de nuevo en la fecha 29 de junio de 2019. Sorprendente cómo el tiempo avanza, los días, los meses y los ocurren como si nada. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que hay que aprovechar el tiempo de forma posible para que todos esos proyectos que tenemos pensado en realizarnos en la acción, es que hay que aprovechar el tiempo realmente porque la vida de hecho es muy corta, ¿no? A veces los planes se quedan a medio andar porque no tenemos tiempo máximo. Nosotros vivimos acá en Estados Unidos donde la gente, el objetivo es trabajar y trabajar y trabajar. Muchas otras cosas que son importantes también dejan al margen. Estamos, ¿verdad? Por eso es que nosotros al menos queremos hacer algo acá para la obra de Dios, y es llevarles estos estudios a través de canal aquí en Ángel Mensajero TV. Y bueno, porque realmente sentimos la necesidad, es muy importante conocer de las cosas espirituales, importante conocer más de Dios. Los seres humanos fuimos creados, somos imagen y semejanza. Dios, somos creación de Dios y tiene que importarnos la forma como vivimos, cómo nos desenvolvemos, qué es lo que pensamos, porque hay un Dios todopoderoso que está constantemente observándonos, viendo nuestra actitud, nuestra conducta, todo lo que hacemos, porque hay planes de Dios para su pueblo, para la humanidad. Por eso nosotros ahí hemos decidido apartar un tiempo y compartir un poco de lo que el Señor durante la vida nos ha enseñado a través de su palabra. Así que el día de hoy vamos a tratar de culminar, por decirlo así, este estudio que realmente ha llevado un buen tiempo, casi 3 horas o más, con las de hoy, para averiguar qué tiene en común estas tres bestias que aparecen. Más bien, yo podría decir que son más de tres bestias, pero al menos estas tres bestias de Apocalipsis 12, capítulo 13 y capítulo 17. Acordémonos, y hoy vamos a estar tocando un poquito más de esta bestia, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿verdad? La que sale de la tierra. Es que no se la pierda, les invito para que se queden con nosotros aquí, día de hoy. Quédense con nosotros, no se nos vaya por ninguna razón, porque vamos a estar presentando este tema espectacular. Hemos estudiado esta semana, hemos estudiado bastante sobre este tema y nos hemos encontrado con nuevas noticias. La profecía bíblica constantemente se está desarrollando y nosotros necesitamos realmente entenderla, porque los eventos que habrán de suceder en los últimos días van a ser rápidos. Tenemos que estar enterados. Apocalipsis en sí es la revelación de Jesucristo que, como bien dice, reveló al profeta Juan para que las interpretara, para que las diera a conocer, porque estamos en el tiempo del fin y nosotros necesitamos y debemos conocer lo que va a pasar. Hoy tendremos un estudio, como les dije, mis queridos amigos y hermanos, un estudio que para algunos será un poquito fuerte, ¿verdad? Pero como
Hemos dicho anteriormente, no es nuestra intención, ni en lo más mínimo, realmente, en esto queremos ser serios, causar molestia u ofender a ninguno de nuestros hermanos, no importando la religión que sea, a ninguna de las personas que crean en Dios o no crean en Dios, que se sientan identificados con los conceptos. Dios, queridos amigos, está de testigo que de nuestro corazón solamente salen sentimientos de empatía, de amistad, de paz, sobre todo el deseo de conocer la verdad, y eso es lo que nos motiva y en este espacio para compartir todas estas verdades bíblicas. Sabemos, dije anteriormente, que para algunas personas puede ser un tanto difícil de aceptar algunos conceptos, ¿verdad? Debido a que, bueno, cada quien tiene su forma de pensar y de creer. La mayoría, desde muy chicos, nos han inculcado algunos principios morales y espirituales que consideramos buenos. Pero cuando se trata del aspecto espiritual, saben, mis queridos amigos, hermanos, siempre hay cosas nuevas que aprender. ¿Verdad? Sabemos que Dios tiene un pueblo, pero también, como dice Apocalipsis 18:4, que hay más de su pueblo en un lugar equivocado. Hay mucho pueblo en un lugar que la Biblia llama Babilonia la Grande, la que ha dado de beber del vino de su fornicación, o sea, de sus falsas creencias al mundo entero. Repito, Dios, como en todos los tiempos, tiene un pueblo. Yo no soy quien para decirlo, pero Dios lo tiene porque así la Biblia lo ha mostrado. Pero también hay un pueblo que no está en el pueblo de Dios, sino que está en un lugar que se llama Babilonia, en el mundo, abrigando creencias que son en contra de la voluntad de Dios, y Dios quiere que ese pueblo, que esos hijos sinceros salgan de ella. Solo hay dos lugares en este momento, mis hermanos, donde podemos estar. Dentro del pueblo del remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, los que menciona Apocalipsis 14:12, o aquellos hijos de Dios, como mencionaba, que están en Babilonia, en esa Babilonia moderna, perdón, que necesitan salir de en medio de ella para unirse al verdadero pueblo de Dios y para dar a conocer el último mensaje de amonestación al mundo antes de la venida del Señor Jesús en gloria y majestad. Hoy queremos identificar ya en este estudio final de 3 estudios. La otra semana vamos a empezar con otro estudio fascinante, pero hoy queremos identificar y estudiar a 3 bestias que aparecen en los capítulos 12, 13 y 17, pero queremos decir que solamente en el capítulo 13 aparecen al menos 2 bestias, una que sale del mar, del agua, y la otra que sale de la tierra. Estaremos hablando un poquito de ello. Y en Apocalipsis 17 nos habla de una ramera. Habla de Babilonia y una tremenda bestia. Estaremos hablando del 10. Aquí lo vamos a dejar. Así es que, ¿qué relación? La pregunta es, ¿qué relación tienen entre ellas? ¿Y cuál es el propósito final? Y por supuesto, no podemos dejar y hablar, como les dije, de la bestia que sale de la tierra, que tiene, según lo manifiesta la palabra de Dios, un pensamiento creado por el mal, puesto por el enemigo de Dios con esta bestia, ya que dice que primeramente daba la intención que era como un corderito, pero después hablaba como dragón. Qué interesante,
porque en el transcurso de los estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que cada uno de los imperios fueron potencias o poderes o bestias, como dice la palabra de Dios, que fueron levantadas o que surgieron en el contexto mundial con un propósito. Y obviamente nosotros las podemos identificar que siempre fue para destruir y perseguir al pueblo de Dios. Y esta tercera y esta segunda bestia de Apocalipsis 13 que sale de la tierra también tiene esa idea al final del tiempo, antes de la venida del Señor Jesús. Esta bestia que sale de la tierra, que está en Apocalipsis 13:11, estaremos hablando un poquito más adelante. Quizás, como le repito, escuchar algunos conceptos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Porque, y ojalá que no suene muy aburrido, repetitivo, tedioso, pero será importante remarcarlo para de esa forma, de esa manera poder entender el misterio que encierra tanto la bestia de Apocalipsis 17 como la mujer, la misma mujer que la monta y que más adelante dice que esta mujer es una ramera. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Antes que todo, queremos orar para iniciar este estudio fascinante el día de hoy. Les pido que puedan compartir, mis queridos amigos, este programa con sus contactos. Denle share, por favor. Es muy importante que conozcamos la profecía bíblica y yo les pido de por favor que usted pueda compartir y ayudarnos con este ministerio allí a través de su cuenta de Facebook. También estaremos posteando este tema en nuestra cuenta de Ángel Galeano en la red social de YouTube. Vamos a tener una pequeña oración y después vamos a tener una alabanza. Vamos a empezar a cantar ya parte de nuestro nuevo material, de nuestra nueva música. Así es que humildemente, si a usted le interesa, le gusta, quiere más de nuestra música, nosotros se la enviamos y la compartimos con ustedes gratuitamente. ¿Okay? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos ante su presencia, Señor, porque queremos hablar de su palabra. Sobre todo queremos que usted nos hable y nos haga entender cuál es el propósito por el cual aparecen estas bestias, estos imperios, estos movimientos, estos poderes en la historia. Tiene que ver con nosotros, hijos. Ayúdenos a entender, Señor, y ayúdenos a prepararnos porque sabemos que el tiempo está cerca. Sabemos que Cristo vendrá pronto y Él quiere encontrar a su pueblo preparado. En el nombre de Jesús. Bien, mis queridos amigos, vamos a estar saludando el día de hoy. Ojalá que nos ajuste el tiempo porque está el tiempo muy rapidito, ¿verdad? Saludo para Adrián Olvera que nos está viendo por allí. A la hermana Libby, gracias por su atención, por este hermano Efren. Y a todos ustedes que se comunican con nosotros, vamos a estar saludándoles. Ojalá que al final del programa tengamos. Quiero cantarles una alabanza que la acabamos de grabar allí y cualquier comentario pues será muy bien recibido. Así es que vamos a agarrar este micrófono por aquí para donar este canto. Se llama, déjenme parar un poquito, se llama Cíñete. Una alabanza, es un canto que, como los demás, los hemos escrito con la ayuda de Dios, inspirado en algún tema, en alguna idea. En esta ocasión, me inspiró a escribir esta canción porque yo tenía una persona que quería mucho, un hermano. Con el tiempo me di cuenta de que él abandonó la fe. Inspirado, supe algunos de los motivos que lo llevaron a alejarse los caminos de Dios. Ningún motivo lo podemos utilizar nosotros para alejarnos, pero lastimosamente hay momentos de debilidad cuando los seres humanos abandonamos a Dios. Y le puse
Esta alabanza lleva por nombre Cíñete como un varón valiente. Vamos a ver si podemos. Déjeme ponerme estos audífonos acá. Ya a menudo vamos a estar cantando. ¿Ah? Es que les pedimos por favor que sigan por ahí, ¿verdad? Déjenme, estamos solos por acá, en realidad, audio y de todo aquí al mismo tiempo. Vamos a entonar esta alabanza para la honra. Llegó la prueba y te sacudió, llegó el fuego y te consumió. ¿Quién te dijo que la vida es fácil y que no hay que luchar? Hoy te levantas en contra de Dios, le haces culpable de lo que pasó y pregonas diciéndole al mundo que Dios te olvidó. Cíñete, cual varón valiente, y confiésale a Jesús tu transgresión, que Él hará de tus cenizas una nueva creación, un nuevo ser. En el mundo tendrás aflicción, mas confiad porque Él ya venció. Él le dará la victoria a tu vida de la salvación. Cíñete, cual varón valiente, y confiésale a Jesús tu transgresión, que Él hará de tus cenizas una nueva creación, un nuevo ser. Cíñete, cual varón valiente, y confiésale a Jesús tu transgresión, que Él hará de tus cenizas una nueva creación, un nuevo ser, una nueva creación, un nuevo ser. Bien, bien. Ya escuchábamos, bueno, era una de las alabanzas que estaremos incluyendo en el nuevo disco que se llamará, no tengo nombre todavía en realidad, pero es de bendición. Hermanos, amigos, puedan escucharlo. Era tema, la alabanza
Cíñete, cual varón valiente. Hijos valientes que podamos soportar la prueba, podamos ser fieles a Dios en medio de las dificultades. Espero les haya agradado. Para la honra de Dios. Ok, vamos a saludos para todos. Gracias por estar en sintonía, Jorge, también y a todos los que se han comunicado con nosotros. Al final vamos a cantar otra alabanza, ¿verdad? Pero queremos iniciar rápidamente con este estudio, mis queridos amigos. Ya hemos orado. Ahora vamos a iniciar con este estudio que está fascinante. Tengo mucho deseo de realmente de comenzar este estudio y lo vamos a hacer en este preciso momento, ¿verdad? En Apocalipsis 12:1, pongamos ya atención, mis queridos amigos, es muy importante esto lo que vamos a estudiar. Este estudio lo terminé la noche de ayer, justamente. La noche de ayer pude terminarlo y me llevó un poquito casi hasta las 12. Andaba un poquito desvelado, pero realmente estaba muy fascinado, muy atraído hacia este estudio. El Señor ha revelado mucha información. Dice la palabra de Dios, apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Recuerden que vamos a estar identificando quiénes son estas tremendas bestias del capítulo 12, del capítulo 13 y del capítulo 17. En el Antiguo Testamento, la verdadera iglesia siempre se simboliza, algunas veces por medio de una mujer. Usted lo puede ver allí en Isaías 54, 5, 6 y también en Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 2. Juan sigue diciendo en el verso 2 de Apocalipsis 12, 2, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y en el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, oiga, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Miren, mis queridos amigos, nosotros no lo sabemos todo, debemos ser sinceros. Si yo le digo que sé todo, le estoy mintiendo, y como cristiano yo no puedo mentir, no les puedo decir, yo no me puedo, no les voy a decir que sé quiénes son las 7 cabezas, ni de la diadema. No vamos a estudiar eso. Es un estudio, en cierta forma, no tan, ¿cómo podríamos decir? Profundo, pero vamos a darles a conocer lo que la palabra de Dios, porque saben, hay cosas secretas que solo pertenecen al Señor, pero en las cosas reveladas son para sus siervos, para sus hijos. Y vamos a hablar de esas cosas reveladas que son claras, pero que a veces nosotros no las miramos. Nosotros no las comprendemos porque simplemente el estudio que a veces realizamos es tan superficial, tan falto de deseo de conocer la verdad, que Dios no lo revela. Así es que lo que estudiamos, los que analizamos la palabra de Dios al leer y al analizar estos pasajes bíblicos, permítame poner un poquito aquí la cosa, inmediatamente se nos viene a la memoria la escena, o otra escena. Cuando yo leo estos versículos de Apocalipsis, se me viene a la mente otros versículos de la palabra de Dios. Específicamente, en este caso, se me viene Génesis en el capítulo 3 y el versículo 15, lo cual yo personalmente creo que tiene mucha relación con los versículos 1 al 3 de Apocalipsis. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 3:15? Se lo vamos a poner aquí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú, le dice a la simiente de la mujer, le herirás en el calcañar. Y usted dice, pero ¿qué relación tiene
¿Qué relación tiene Apocalipsis? Veníamos diciendo Apocalipsis 12, 2 y 3. Y por decirlo así, Apocalipsis 12, 1, 2 y 3. ¿Qué relación tiene con Génesis 3:15? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de comprender. Y anoche yo estudiando este tema realmente quedé muy feliz porque sé que el Señor está revelando mucha información en los últimos días. ¿Qué dice el capítulo 3 de Génesis? Váyase ahí, por favor, a la palabra de Dios, a su celular, no sé si tendrá su bíblica literalmente, pero váyase al capítulo 3 de Génesis y vamos a ver qué tiene que ver el capítulo 12 de Apocalipsis con Génesis 3. El capítulo 3 de Génesis nos relata la caída del hombre en pecado. Esto usted lo conoce, ¿verdad? Lo ha visto, lo ha leído muchísimas veces, ¿verdad? Al igual que todos nosotros lo hemos leído. Habla, y aquí vemos cómo, en el capítulo 3, vemos cómo Eva inició una charla con la serpiente. Obviamente esta serpiente era el mismo Satanás, el dragón. Este cordialmente le ofreció, como toda persona, todo individuo que ofrece el mal, le ofreció comer del árbol prohibido que Jehová había prohibido comer, valga la redundancia. Esto y más le dijo. Entonces dice Génesis 3, 4, del 4 al 6, vamos a leerlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Interesante, porque es que Dios anteriormente le había dicho que si ellos comían de ese árbol, ciertamente morirían, pero el diablo le dijo, no moriréis. Qué interesante, ¿verdad? Hoy en día muchas personas dicen que aún muriendo nosotros no morimos. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Yo podría hablar muchísimas cosas de este versículo porque se da para que nosotros podamos desarrollar muchos temas como por ejemplo la inmortalidad del alma, el espiritismo, etcétera, etcétera. Pero aquí el relato nos dice que, para ahorrarnos un poquito de tiempo, que la mujer obedeció a la serpiente, lamentablemente. Y dice, y luego dio también a su marido, o sea, a Adán, el cual comió así como ella. Más adelante, ya en el versículo 9 al 16, vemos cómo aparece Dios, nuestro Dios, y le dice, la lectura bíblica, mas Jehová, en el versículo 9, capítulo 3 de Génesis, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren, mis queridos amigos, yo como les digo, cuando yo leo Génesis se me abre la mente y quisiera hablar muchísimas cosas, pero no tenemos el tiempo. Pero en este versículo 9, la pregunta que yo me hago es, ¿quién pecó primero, el hombre o la mujer? Obviamente, la Biblia nos dice que fue la mujer, pero quien tenía que dar la cara aquí fue Adán, porque dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Interesantes preguntas. Había un juicio ahí que Dios le estaba haciendo, porque es que Dios, mis queridos amigos y hermanos, las decisiones de Dios no las toma de una forma arbitraria. Dios siempre tiene que investigar, a pesar de que Él sabe y conoce todas las cosas. Y este punto hay muchas personas que no lo entienden, que Dios, antes de salvarnos, de tomar las decisiones, ya sea para salvación o perdición, tiene que haber un juicio. Pero yo no voy a hablar del juicio el día de hoy. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio árbol y yo comí. Entonces dice
Jehová Dios dijo a la mujer en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hicisteis, maldita serás entre todas las serpientes y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Qué interesante este versículo. Miren, mis queridos amigos, es fascinante poder entender y estudiar la palabra de Dios, pero no con el deseo simplemente de leer, sino con el deseo de entender y comprender. Cuando Dios le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Y la maldición, ¿sabe cuál fue? Dice, sobre tu pecho andarás. Y la pregunta es, si la serpiente anteriormente no andaba sobre su pecho porque la maldición era que iba a andar sobre su pecho, entonces, ¿cómo andaba la serpiente? Es interesante, mis queridos amigos, pero la palabra de Dios nos da la idea de que la serpiente no se deslizaba sobre la tierra hasta que Dios pronunció esta maldición. La leyenda, las historias que hemos escuchado y una comparación de texto de la Biblia, de texto con texto, nos lleva a pensar de que la serpiente no se resbalaba sobre el suelo. Esta maldición de Dios, recién cuando esta maldición se dio, la serpiente empezó a caminar sobre su pecho. Y aquí se saca la idea, porque la Biblia menciona la palabra, por ejemplo, dragón, pero nosotros nunca hemos conocido un dragón. Nunca nosotros hemos escuchado que alguien miró un dragón, sino en las leyendas de los pueblos antiguos, de las historias mitológicas. ¿Saben, mis queridos amigos? Esta idea del dragón viene allí justamente porque el dragón lo que es una culebra con alas. Al parecer los antiguos conocían de que la serpiente realmente volaba, pero tampoco este es mi tema. Les leeré el versículo que tiene la relación perfecta con Apocalipsis 12. El versículo 15 de Génesis 3 dice, y pondré enemistad. Esta es una de las cosas que Jehová iba a hacer una vez que el hombre pecó. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la serpiente, dice, te herirá. Perdón, la serpiente de la mujer le dice, te herirá en la cabeza y tú, o sea, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. Interesante. Momentos importantes, mis queridos amigos y hermanos, al que hemos llegado, por el cual les pido toda la atención y la concentración para poder entender este último versículo. Génesis 3:15 nos está hablando de algo muy interesante. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. De inmediato hacemos un nuevo vuelo imaginario y nos vamos hasta ese momento y llegamos justamente a la época señalada por Génesis 3:15, y ese momento y lugar es donde aparece el capítulo 12 de Apocalipsis. Veamos lo que dice. Apocalipsis 12 del 1 al 6, pero antes quiero hacer notar que Génesis 3:15 aparecen dos personajes. Dios dice, pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la simiente de la serpiente, y la mujer, y la simiente de la mujer. De una forma espectacular, mis queridos amigos, Juan tiene una visión y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, dice el versículo 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí está sin duda alguna, mis queridos amigos, hablando de esa mujer y de su simiente.
simiente de Génesis 3:15, obviamente, y como sabemos, Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, y como mencionamos al inicio, la mujer a la que hace mención aquí no es Eva, por supuesto que no es Eva, sino que cuando se refiere a una mujer, se refiere a la iglesia de Dios que aparece en ese momento de la historia cuando Cristo nace, porque Cristo es la simiente de la mujer. ¿Pero será verdad esto que estamos diciendo? Bueno, como Génesis 3:15 me habla de la serpiente y la simiente de esta que aparecería justo al momento, en el mismo tiempo que la mujer y su simiente aparezca, entonces Apocalipsis 12 me tiene que hablar forzosamente, por supuesto en términos simbólicos, de esta serpiente y su simiente. Efectivamente, veamos. Versículo 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. ¿Se acuerda quién era el gran dragón? No es otro que Satanás, que la serpiente alada. Dice, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. No vamos a hablar de las cabezas ni de las diademas el día de hoy, porque sería inmenso el estudio. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esas? La simiente de la serpiente, del dragón, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente, escuche bien, a la mujer que estaba a punto para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Me estoy dando a entender, mis queridos amigos? ¿Están viendo ustedes por dónde va el hilo de esta profecía? Apareció la mujer, la simiente de la mujer, apareció el dragón, la culebra, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Claro que tenía que aparecer cuando la simiente de la mujer apareciera, porque tenía que buscarlo para matarlo. Extraordinario, mis queridos amigos. En realidad, ni es necesario interpretar estos versículos porque ellos mismos se interpretan. Ya son lo suficientemente claros para entenderlo. Pero por si acaso ha quedado alguna duda, queremos decir que Juan miró estos versículos, quizás no los entendió, no entendió esta visión. Pero todos sabemos que la serpiente y el dragón representan a Satanás, y que además Satanás ha utilizado reinos e imperios para perseguir a Cristo y a su simiente, representado por sus hijos. Pero aquí, en este momento, la profecía me dice que Satanás, el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto éste naciese. Mis queridos amigos, la mujer de la cual nosotros hablamos en Apocalipsis 12:1 representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Según Hechos 7:38 podemos ir a ver, pero no podemos retenernos ahí en este versículo, porque tenemos mucho que decir. Dice que esta mujer vestida de sol, esta luz, puede considerarse como una representación de la gloria de Dios, especialmente como se revela en el Evangelio. Pero la mujer que representa a la iglesia falsa es descrita por contraste, como ataviada con ropas escandalosas y con una copa llena de abominaciones, así como aparece en Apocalipsis 17. El símbolo de la luna es interpretado por muchos comentadores como un símbolo del sistema de ritos y sombras de los tiempos antiguos, los cuales fueron eclipsados por la revelación más plena que llegó por medio de Jesucristo. La ley ceremonial que fue cumplida en la vida y la muerte de Cristo bien podía ser representada por la luna, que brilla con luz que refleja del sol. ¿Y qué acerca de las 12 estrellas? Bueno, los comentadores, quiero decirles, mis queridos amigos, los comentadores han aplicado en general este símbolo, y la mayoría coincide a los 12 patriarcas o a los 12 apóstoles o a ambos, puesto que el énfasis principal del capítulo 12 es sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Sin duda debe referirse a los 12 apóstoles, pero el cuadro de las 12
tribus también continúa al mismo tiempo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y el verso 2 de Apocalipsis 12 sigue diciendo, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Obviamente aquí presenta la iglesia en el tiempo en que estaba por nacer el Mesías. Algunos ven una referencia a la de Isaías 7:14, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Algunos interpretan como que esa mujer que está en la angustia del alumbramiento era la Virgen María, pero esa aseveración es imposible por el simple hecho de que esa mujer, en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, menciona que ella huiría al desierto por 1260 años y que en realidad serían por 1260 años. Así es que sería imposible que la Virgen María viviera 1260 años. Imposible, mis queridos amigos, porque aquí se está hablando en un lenguaje eminentemente profético. Entonces, cuando Juan vio a la mujer a punto de dar a luz, estaba utilizando un símbolo en donde en profecía una mujer representa en este caso al pueblo de Dios en la tierra. Según Apocalipsis 12:6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 años, días, dice la profecía, pero en realidad son 1260 años. Más adelante estaremos comprobando este punto. Efectivamente, fueron 1260 años que la mujer o pueblo de Dios fue perseguido por la primera bestia de Apocalipsis 13 que salía del mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos dice 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es interesante, me podía explayar un poquito en este concepto, pero se nos va a hacer insuficiente el tiempo que tenemos. Dice, y más adelante en el verso de Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses, mis queridos amigos, representan exactamente los 1260 años proféticos. O sea que cuando hablamos del dragón de Apocalipsis 12:3 y de la bestia de Apocalipsis 13:1, estamos hablando del mismo poder. Pero continuemos con Apocalipsis 12. Decíamos que si Génesis 3:15 se cumple en Apocalipsis 12, en cuanto a la mujer y su simiente, representado aquí por el pueblo judío en este caso, como la mujer o pueblo de Dios, y la simiente de este caso representa a Cristo. Cuando leemos Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 3, 4 y 5, nos damos cuenta que nos habla de la serpiente y su simiente. Veamos. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. En la mitad del verso hacia el final me dice que al momento de aparecer la simiente, aparecería la simiente de la serpiente. Ahora veamos qué nos dice Apocalipsis 12. Dice, después que nos decía que la mujer estaba encinta y que clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, dice que también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Todos sabemos, mis queridos amigos, que ese dragón, esa serpiente antigua, no es otro que Satanás actuando, en este caso a través del Imperio Romano. Todos sabemos cómo el imperio causó una tremenda persecución y mortandad
¿verdad? Herodes, este emperador romano, al saber que se anunciaba el nacimiento de un rey, mandó a matar a todos los niños. Ustedes ya saben lo que pasó. Lo puede leer en el capítulo 22 de Mateo, pero la profecía decía que el dragón, en este caso, el imperio romano, que era la misma bestia espantosa de Daniel 7, en este caso, comandado por Herodes, la profecía decía que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó al fin? Dios no permitió que Jesús fuera muerto por el dragón, en este caso Herodes, representando al imperio romano, pero la profecía decía, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es así, de esta forma, como Génesis 3:15 se cumplió con el nacimiento y la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesucristo es llamado la simiente por antonomasia, ¿verdad? Podemos ver esto en Revelaciones, en Apocalipsis 12, 1 al 5, lo que hemos estado hablando. También usted puede encontrar en Gálatas 3:16, en Gálatas 3:19 también podemos ver a Jesús como la simiente, ¿verdad? Fue Él quien vino para deshacer las obras del diablo en realidad. Le decía, esta te herirá en la cabeza, herirá, la palabra chuf en griego. Esta palabra significa aplastar o estar al acecho de alguien. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón, ¿verdad? O morder el talón. Como represalia, la serpiente solamente ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. La simiente se expresa en singular, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo será eso, ¿verdad? Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Una batalla que comenzó en el cielo hace muchos años. De eso habla Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9. Y continuó aquí en la tierra, donde Cristo otra vez derrotó a Satanás. Esto lo podemos ver allí en Hebreos 2:14. Y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio, ¿verdad? Ahora bien, ya sabemos entonces quién es la bestia o dragón escarlata de Apocalipsis 12:3 y la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Pero nos olvidaremos de los símbolos, mis queridos amigos. Y ahora vamos a ir despejando este misterio y le llamaremos las cosas por su nombre. Este dragón escarlata es un símbolo, decíamos, es un símbolo, básicamente, ¿no? O poder que se identifica en Apocalipsis 12:9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este símbolo representa a Satanás actuando por medio de la Roma, tanto imperial como pagana, ¿verdad? El poder que gobernaba el mundo cuando Jesús nació. El dragón se describe como de color escarlata, probablemente porque en toda su relación con la iglesia de Dios aparece como un perseguidor y destructor de ella. O sea que su propósito ha sido el de destruir a los hijos del Altísimo, ¿verdad? 7 cabezas también aparecen, 7 cabezas en la bestia que Juan vio surgir del mar. Y sobre la bestia bermeja, las cabezas, se identificó como 7 montes y 7 reyes. Es pues razonable concluir que las 7 cabezas del dragón representan poderes políticos que han fomentado la causa del dragón y por medio de los cuales éste ha ejercido su poder perseguidor. Algunos sostienen que el número 7 se usa aquí como un número que indica plenitud, ¿no? Y que no es necesario identificar precisamente a 7 naciones por medio de las cuales haya obrado Satanás. ¿Qué podemos decir de la bestia de Apocalipsis 13 y del dragón que le da autoridad?
Dice, me paré sobre la arena, dice Juan en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La palabra tiene que ver mucho con Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su gran autoridad. Es interesante notar, mis queridos amigos, que el dragón aquí le da el poder a la bestia que es Satanás. O sea, el diablo le da poder al imperio romano pero que también representa, queremos decirlo, tanto el imperio romano como el sistema papal. Porque como hemos anunciado, estudiado anteriormente, el sistema papal fue el heredero del poder del imperio romano. Por esto revierte o encontramos mucha importancia en lo que estamos hablando, ¿verdad? Acuérdese que las piernas y los dedos que eran de hierro y al final mezclado con barro representa al imperio romano en la estatua que miró Nabucodonosor, que soñó Nabucodonosor. Y el barro significa otro poder diferente, el cual ya hemos identificado como el sistema papal, la iglesia. El barro es identificado como la iglesia cuando se unió con el poder político militar. El barro significaba, decíamos, otro poder diferente al cual ya habíamos identificado como el sistema papal, el cual ya estaba en los días de Pablo, pero que oficialmente se levantó en el año 538. Ahora su objetivo no era solamente perseguir a la mujer, sino pelear contra Dios. Interesante, ¿verdad? Ya en el capítulo 13, el objetivo del diablo era perseguir a la mujer, seguir instigando a la mujer, pero era ya un ataque directo contra Dios. Este poder ejerció, valga la redundancia, la autoridad o el poder perseguidor durante 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Verdad? Al fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la iglesia como sobre el Estado. Esta bestia tiene 3 características. Según el profeta dice, y era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Es interesante, mis queridos amigos, que aquí pone a estos poderes de una forma retrospectiva. Sabemos que el leopardo representaba a los griegos en Daniel. El oso representaba a los medos y los persas. Y el león representaba al imperio babilónico. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Esa bestia que representaba al imperio romano, pero más que todo, ya parte final al sistema papal, porque como decíamos, este fue el que ostentó desde el 538 hasta nuestros días el poder espiritual, hasta 1798, cuando fue dado la herida de muerte. Recibiría el poder del dragón, o sea, del mismo diablo. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, mis queridos amigos? Yo podría decirlo más quedito, pero no puedo. Hermanos, hay un sistema actualmente que volverá a sus andadas, que tiene el poder y la autoridad del mismo demonio. Y que tendría, dice, un poco de cada una de las bestias. Interesante. De las bestias de Daniel, cuando menciona que miró esta bestia con semejante a un leopardo y sus pies de oso y su boca como de león, lo que nos quiere decir que esta bestia espantosa que se levantaría al final del tiempo tendría todas las características, tendría todos los males que tenían esas otras bestias, otros, todo el sistema de idolatría, todas esas doctrinas paganas que se practicaban en estos imperios, esta última bestia la tendría. Y usted dice, ¿pero cómo? Yo le podría mencionar, mis queridos amigos.
¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere decir? Uno por uno, pero no tengo el tiempo, realmente se me ha ido ya el tiempo. Así es que, en realidad, el que está detrás de todo esto, mis queridos amigos, está detrás de todos estos imperios, de todos estos poderes, del sistema que se levantó en el año 538 y que ya en la edad de Pablo, en la época de Pablo, ya él decía, Pablo, hay un poder, que hay algo que lo detiene, decía Pablo, pero no sé qué es. Pablo nunca nos dijo. Y nosotros sabemos al final que quien lo detenía de repente podía ser el mismo imperio romano, pero también las 10 tribus que se levantaron después del imperio romano y que 3 de ellas fueron derrotadas, fueron eliminadas por el sistema papal porque no lo dejaban implementar su poder, su sistema de adoración. Quiero decirle a mis queridos amigos, vamos a ir terminando, ya no nos queda tiempo básicamente, pero quiero decirles, cuando nosotros estudiamos y analizamos cada una de las cosas y cada uno de los puntos de las doctrinas de la Iglesia Apostólica Romana, yo debo decirles, y debo ser honesto, mis queridos hermanos, que todas fueron extraídas de los imperios que surgieron en la historia. Empezando desde la misa, la adoración, el día de adoración, como es el día del Sunday, día del Dios Sol, el bautismo, la confesión, los rosarios, todo lo que son el sistema sacerdocio. Incluso, va a sonar un poquito difícil, va a sonar un poquito feo, la idea de tener una madre, la reina de los cielos, no es una idea original de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto ya se manejaba miles de años antes. Incluso Isaías hablaba de esta madre idólatra que se le llamaba la reina de los cielos, el cual Israel continuamente le rendía adoración. Y esta madre no era otra más que Semiramis, que era la esposa de Nimrod, ese que construyó esa gran torre allá en Babilonia hace muchísimos años. Yo le podría contar la historia, mis queridos amigos, pero decía la profecía, cuando llegamos a Apocalipsis 17, es impresionante. Cuando nosotros llegamos ya a Apocalipsis 17, y con eso queremos cerrar, ¿qué tiene que ver estas 4 bestias? Por supuesto, ya hemos hablado. Están en comunión, representan exactamente lo mismo, y de eso se trata. Ese es el misterio que Apocalipsis nos dice que debemos de comprender. Apocalipsis 17 dice, condenación de la gran ramera. Apocalipsis 17 lo que nos da la idea es que aquí, la ramera y la bestia que cometieron grandes fechorías, grandes abominaciones, tendrán finalmente su recompensa. Y dice, la condenación de la ramera es el título de este capítulo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia dice cuando está sentada sobre muchas aguas, se está refiriendo obviamente a muchas gentes, a personas del mundo, a las gentes del mundo, a las naciones. Y dice, con la cual han fornicado, oiga bien, todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Yo le hago una pregunta. ¿Era la voluntad de Jesús que sus hijos, que su iglesia se involucrara con la política y con el poder? De ninguna manera. Jesús un día dijo, dad a lo que es del emperador, al emperador, y a Dios lo que es de Dios. Debe de separarse el poder, la religión, de la política. Pero hoy en día vemos pastores por donde quiera involucrados en la política. Algunos están optando a ser presidentes, otros a diputados, congresistas, etcétera, etcétera. Y dice Juan, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Y escuche el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, porque este es un misterio. No se entiende, mis queridos amigos, porque a veces usted ve que sale el dragón, o que sale la bestia, o que sale este otro animal. Es un misterio, pero es que es así. Babilonia era un misterio, era una mezcla de religiones. El paganismo en su máxima expresión estaba en Babilonia, la antigua. Pero hoy en día, Apocalipsis me llama que hay una Babilonia espiritual que hace exactamente lo mismo, abrigando, oiga bien, todo tipo de espíritu inmundo, todo tipo de abominaciones, tradiciones. De hecho, una de las iglesias, y la que estamos mencionando, y nosotros no queremos ofender, como es la Iglesia Católica, cuando usted ve sus doctrinas, cuando usted ve su estilo de adoración, todo es extraído del paganismo. Nos cansaríamos aquí de mencionar cada uno de los puntos. Y saben lo más interesante de todo, que todos de una u otra forma hemos bebido del vino de la fornicación, de la ramera. Recordemos que una mujer ramera representa una iglesia falsa. La iglesia falsa siempre surge de la unión del Estado, de la política, la religión y el Estado, la política. Y eso fue lo que surgió allá en el año 300, cuando la iglesia cristiana, la iglesia que era de Dios, se unió al Estado, al Imperio Romano, surgiendo lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica. Ya para terminar, mis queridos amigos, Apocalipsis 17 nos habla de este poder religioso que persiguió y mató a millares de personas en la Edad Media, que finalmente será destruido juntamente con el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es aquí donde finalmente la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás juntamente con su simiente, que es ¿verdad? Y aquí volvemos donde comenzamos ahora. Ahora a Génesis 3:15 tiene mucho más sentido. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como será aplastada finalmente la cabeza de Satanás y de la simiente de él, ¿cómo será aplastada? Bueno, cuando Cristo venga. A Satanás le queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo le queda de vida. Así es que esta bestia anda como león rugiente. Así como andaba Babilonia tras los hijos de Dios, anda como león rugiente queriendo destruir a los hijos de Dios. Quisiésemos hablar muchísimo más de este tema, mis queridos amigos. Hoy no pudimos evacuar todo el material por falta de tiempo, pero en el transcurso de los estudios nosotros vamos a seguir ahondando, profundizando sobre estos temas y otros, por supuesto, porque queremos hablar de otras cosas. Pero lo más importante es que usted se sienta motivado a seguir estudiando, a escudriñar, a investigar más sobre las profecías. Son fascinantes. Dios quiere que nosotros nos enteremos qué va a pasar en el tiempo del fin. Porque el enemigo está preparando ataques violentos contra los hijos de Dios. Ya lo vemos. Todo lo que está pasando, mis queridos amigos, no es casualidad. Usted va a ver, está viendo, y en el futuro veremos mucho más conflictos, mucho más tragedias naturales, mucho más guerras, mucho más enfermedades, conflictos por donde quiera. Usted la va a ver. Ojalá que nosotros estemos preparados y tomados de la mano. Saben, el Señor tiene un pueblo. Y mi pregunta en esta hora es, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de la simiente de Jesús, de Dios? ¿O quieres estar de parte de la simiente de la serpiente? Una pregunta que yo les dejo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, muy importante. Porque de eso dependerá tu felicidad, tu destino, sea para perdición o sea para salvación, para vida eterna. Que Dios te pueda bendecir, mi querido amigo. Gracias por la sintonía que has tenido de vernos acá en el día de hoy. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, el estudio es fascinante, es sumamente interesante y esperamos haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes.
Saludos para Oscar Sevilla, un saludo para él, ya por Honduras o está por acá en Estados Unidos. Bueno, gracias por habernos escuchado. Vamos a tener una palabra de oración. De hoy en adelante vamos a tener que orar al final de los programas porque normalmente no lo hacemos, pero es importante. El enemigo constantemente está atacando a los hijos. Blanco fácil de ello y queremos la protección de Dios y la única forma como podemos tener la protección y la seguridad de nuestro estando cerca de Él. Oremos, querido Dios y Padre, gracias por este estudio, Señor. Sabemos que hay muchas cosas más que hablar, no tenemos el tiempo. Permítanos que en programas futuros podamos desarrollar este y otros temas más para conocimiento y bendición de todos aquellos que aprecian las enseñanzas y, Señor, que ojalá pueda servir de motivación a muchos que quizás no conocen la profecía bíblica, que estos temas les servirían de motivación para que ellos se animaran y empezaran a leer la Biblia, a orar más, buscar más de Dios y prepararse, porque sabemos y conocemos que los tiempos de la venida del Señor está pronto. Ayúdenos, Señor, a prepararnos. Bendiga a cada uno de mis amigos y hermanos que nos han estado monitoreando, viendo este programa, que sobre sus vidas tu bendición sea una realidad. En nombre de Jesús. Gracias, mis queridos amigos, a todos en todas partes. Mandamos muchos abrazos, muchos saludos. Es un placer estar con ustedes acá. Les esperamos la próxima semana. Dios así nos lo permite aquí a través de el canal Ángel Mensajero de Facebook. Un abrazo para todos, que la pasen bien.